Bueno, buenas tardes. Ahora en nuestra novena charla en verde invitamos a Juan Ugalde de Imagina Escorial para hablar sobre la cultura, la felicidad y el medio ambiente. Y promete ser muy, muy interesante. Juan, como sabemos la mayoría, pues es un artista de renombre que ha expuesto por toda España, por muchos países europeos y en los Estados Unidos. Y además, no solamente es un artista muy consagrado, pues es una persona muy comprometida con el medio ambiente y con su entorno. Y es uno de los impulsores de Imagina Escorial, que es un colectivo de artistas y personas, gente que no es, pues participan también en todo el mundo en temas de exposiciones, pensando en cómo podemos mejorar nuestro entorno. Y luego también acciones sobre plásticos, sobre quitando basura del Valmayor, y pues también había una exposición sobre el cambio climático. Entonces, bueno, estamos hablando de una cosa que es muy importante en mi opinión, que es la unión entre cultura y activismo. Y luego en el debate podemos hablarlo un poquito más. Pero ahora mismo pues dejo la palabra a Juan. Juan va a hablar unos 40 minutos y luego tenemos bastante tiempo. Si quieres comentar algo ahora durante la charla, pues puedes utilizar el chat. Vale, todo tuyo, Juan. Vale, pues nada, empezamos. Gracias, Michael, gracias Entorno y a todos los que habéis venido tanto aquí presenciales como por Zoom. Esta charla Cultura, Felicidad y Medio Ambiente empieza por el final, empezamos por el medio ambiente. Como todos sabemos, vivimos en un entorno fantástico, una especie de anfiteatro de montañas con un montón de tipos de bosque distintos. En la antigüedad aquí vivían ermitaños, tenemos ahí los nombres de los ermitaños de arriba, los ermitaños de abajo. Hay una mezcla de pinos, robles, bueno, todos un montonazo de árboles, de plantas, de flores. Luego, evidentemente, hay toda esta geología, ¿no? Todos estos relieves geológicos que convierten a El Escorial en un sitio lleno de piedras de granito, que el otro día explicó Carlos Agudo. Son piedras que, claro, luego en invierno se llenan de musgo y con unos verdes alucinantes. Bueno, el otro día, cuando Carlos, no sé si estará Carlos ahí o estará en diferido, explicó su charla, a mí me acabé un poco deprimido porque siempre había soñado que estas piedras habían caído en una especie de tormenta de piedras y se habían quedado ahí. Y cuando explicó que era por un asunto de la erosión, pues claro, de repente se te cae toda la fantasía respecto a las piedras, ¿no? Y claro, hablar de medio ambiente sin hablar de cambio climático, pues es imposible, ¿no? Es como una piedra de estas que nos ha caído en la cabeza y de la que tenemos que estar hablando durante años y años, ¿no? Porque ya llevamos bastante tiempo con el tema y hemos pasado todos por distintos procesos, desde ver documentales que empezaron a salir, este documental del 2006, Una verdad inconveniente, yo fue el primero así que más me impactó a nivel visual, ¿no? de lo que estaba pasando en el planeta. Luego ha habido todos estos otros documentales, este último de los océanos, que también era muy impactante, que ha salido en el 2021, sobre la pesca, bueno, todos los problemas del mar, ¿no? Y bueno, a nivel local, pues hemos estado haciendo un montón de actividades que quería un poco repasar aquí. Lógicamente, tú has dicho, ya has hablado un poco, Michael, así por encima. En todas las ediciones de Imagina Escorial hemos hecho propuestas para mitigar el cambio climático. En el 2018-19 hicimos una edición especial Cambio Climático, con el eslogan
Despierta tu conciencia. Ahí en todas estas ediciones hemos colaborado además pues, con Entorno Escorial, con el colectivo Rousseau, con la Tartana Teatro. Aquí la imagen que se ve abajo es de una performance de la Tartana con música en directo, basura, había muñecos y proyecciones de vídeo a la vez. También colaboró en su momento también la Galería Edurne. Luego hicimos en el pantano de Valmayor una recogida de basura que estaba en ese momento medio vacío y estaba todo el fondo lleno de ruedas y de cubos de basura tirados directamente allí. Y usamos estas gafas 3D para significar un poco la visión que tenemos sobre el tema. A ver, aquí. Ahí. También hubo talleres de niños y talleres en colegios sobre el tema del cambio climático. Hicimos una exposición con propuestas específicas. Mariano Pardito hizo esta media bola del mundo que luego pintamos ahí con Zarzalejo, Peralejo, El Escorial, toda la zona. Y también hicimos esta manifestación, protesta, que fuimos al Zaburdón, al supermercado Lidl, compramos comida, íbamos con tuppers, metimos la comida en los tuppers y llenamos unos cuantos carros del supermercado de plásticos. Hicimos una mini manifestación por los parkings del Zaburdón y finalmente pues les entregamos los carros llenos a los encargados del Lidl con una carta explicándoles que a ver si por favor podrían bajar el envoltorio plástico en la comida, ¿no? No creo que nos hicieron mucho caso, pero en fin, ahí está la cosa, ¿no? Luego ya empezamos con las grandes superproducciones. En el 2019, claro, hicimos ya lo que iba a ser un largometraje que al final se quedó en un corto porque nos paró un poco la pandemia. Empezamos en el 2019 y en febrero del 2020 tuvimos que parar las grabaciones. También era sobre el cambio climático. El título era No hay amor en un planeta muerto. Teníamos también Nuestra última cena, ahora pensando en la película esta de No mires al cielo, que hay una última cena en la que de repente están cenando y llega el fin del mundo. La nuestra tenía una mezcla de Buñuel con Leonardo da Vinci. También tuvimos nuestra tormenta esta vez no era de piedras, sino era de botellines de plástico que nos caían. Ahí estoy yo con Juan La Tartana intentando resguardarnos de la caída de botellas de plástico. Luego Juan Reyes pues, actuó ahí de Sócrates en el pantano de Valmayor, en un ser o no ser espectacular. Y este fue un poco ya la visión después del apocalipsis, ya en un metro por el universo que iba pasando de galaxia en galaxia, pues los supervivientes iban pasando de uno a otro. Y bueno, pues cuando Michael me pidió esta charla, pues me acordé también de que él en una charla anterior hablaba de que el problema del cambio climático es que al mantenerse tanto en el tiempo te puede provocar estados depresivos, ¿no? Porque claro, es ver que no pasa nada, ver que todo sigue igual y que la cosa va peor y que la bola sigue rodando, ¿no? Ahí pasamos de esos estados depresivos al olimpismo, que llamo yo. Esta gente que te dice que ellos pasan olímpicamente, ¿no? No sé aquí la razón de por qué la relación con lo olímpico en lo de pasar del asunto, pero bueno, supongo que es agotamiento, ¿no? Y bueno, pues la charla la quería referir un poco a cosas que a mí me interesan y son reflexiones personales, ¿no? Cultura, felicidad y medio ambiente. Ahora empezamos por el principio otra vez. Cultura, que claro, ¿qué es cultura hoy en día, ¿no? Las cosas están cambiando a una velocidad pasmosa. La cultura es una especie de comodín que se usa para todo. Los políticos se llenan la boca. Yo estaba mirando en el diccionario los significados de cultura y bueno,
el primero aquí que aparece en el diccionario de la Real Academia es el de cultivo, que a mí es un paralelismo entre cultura y cultivo que siempre me ha interesado, ¿no? Primero porque entiendo que evidentemente cuando dejamos de coger plantas del campo y empezamos a cultivarlas, hubo un cambio cultural importante, ¿no? Luego empezamos también a cultivar vacas, pollos, cerdos, todos estos animales, peces también en piscifactorías. Luego también empezamos a cultivar el cuerpo. Ahora también esto se lleva mucho con los selfies, el estar cultivando el cuerpo. Y evidentemente hay un cultivo que se refiere a las artes. Hay la tercera definición, que es muy abierta: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, de cultivo artístico, de cultivo científico, de cultivo industrial, de cultivo en una época, de cultivo social, etcétera. Claro, es una definición ya que abarca todo, ¿no? Pero bueno, supongo que los animales, los humanos, los sapiens somos grandes cultivadores. Esperemos que no pasemos a cultivar malvas pronto. Y bueno, pues es evidente que esto de cultura, incultura, países cultos, países no incultos, países desarrollados, países en vías de desarrollo, que es un eufemismo, civilización culta, claro, cuando esta civilización se destruye a sí misma, pues ¿en dónde queda la cultura o de dónde queda la civilización, ¿no? ¿En qué sentido tiene cualquier tipo de manifestación cultural en una situación como esta, ¿no? Es evidente, ya no hace falta hablar no hace falta ser científico para darse cuenta pues que en los últimos 40, 50 años pues estamos destruyendo el planeta por tierra, mar y aire. Sobre todo por el aire parece que viene el problema grave, pero bueno, eso incide en los problemas de los océanos, en el derretirse de los polos, en la contaminación de la tierra, bueno, en fin, todo el apocalipsis este que se nos viene encima, ¿no? Estamos, claro, alterando los ritmos del medio natural y no sabemos a dónde nos puede llevar esto, ¿no? A nivel local, bueno, no se nota demasiado el impacto todavía. Evidentemente ya casi no nieva. Evidentemente cuando nieva nos cae una filomena. Y luego pues hay una sequía ahora mismo tremenda. El año pasado también Carlos tiene unos medidores de lluvias en su jardín. El año pasado estuvo muy por debajo de la media y este año pues evidentemente va fatal la cosa, ¿no? Y luego, luego está el problema de los plásticos que empiezan a caer al campo. En un sitio como el que estamos es alucinante que la gente siga alrededor de los dos pueblos. Hay un sinfín de plásticos, tanto de los vecinos como de la gente que viene los fines de semana. Y luego hay estos vertederos de la construcción, ¿no? Que yo creo que es un problema que los ayuntamientos deberían resolver, porque es un problema de no hacer las cosas bien los ayuntamientos, lo pongan como lo pongan. Y tienen el problema además de que la actual construcción tiene unos materiales muy tóxicos que son los que se están tirando, que son las uralitas, los PVCs, todas estas espumas que las tiran impunemente en el campo y ahí se van quedando, cogen la camioneta, cargan toda la basura de la obra y la dejan en un recodo íntimo en el campo donde no haya más que descargar, ¿no? Esto es un problema que hemos propuesto que se solucione en varias propuestas de Imagina Escorial, pero parece que hay oídos sordos al respecto y es un problema bastante grave. Y bueno, reflexionando sobre esto del cambio climático, me acordé del título este del libro de Naomi Klein, que era un montón de datos espectaculares y todo eso, pero el título siempre me impactó, esto de esto lo cambia todo, ¿no? Y evidentemente esto lo cambia todo, pero a la vez esto no cambia nada, porque la sociedad sigue más o menos igual. Ahora estamos con esta película de No mires arriba, con todos los actores de Hollywood. Evidentemente es una gran parodia de la sociedad en la que estamos. Me decía Betsy que el papel de la presidenta que hace Meryl Streep
era una mezcla de los 5 presidentes que habían cogido frases y forma de actuar de los 5 últimos presidentes, y sale ese personaje que sale en la película. Evidentemente ahí el tema era un cometa que viene a la Tierra. En nuestro caso es que estamos autodestruyéndonos nosotros solos, ¿no? Lo cual es alucinante, ¿no? Pero también está bien cómo define la prensa, cómo define los influencers, cómo define toda esta mezcla de personajes, de tribus que conformamos la sociedad esta capitalista, ¿no? Y he querido poner esta imagen de un amigo de Nueva York de los años 80, de David Bunarovic, de estos búfalos suicidándose por un acantilado. Y lo curioso de este suicidio colectivo es que no somos tampoco una sociedad idílica que dijeras estamos en la panacea, en el paraíso y no queremos parar esto, ¿no? Estamos al revés, en una sociedad cada vez más llena de incertidumbres, cada vez más neurótica y cada vez más psicótica, ¿no? ¿Y qué se puede esperar, qué se puede hacer en un compás de espera como este? Pues yo quería un poco señalar las opciones. Por un lado tenemos la política convencional, que pues creo que poca gente cree que vaya a cambiar mucho, porque llevamos años y años de cumbres del clima y todos dicen que van a hacer cosas y no las hacen. Luego hay estos grupos como Extinction Rebellion, que son muy activos, tanto en Inglaterra, Alemania y también aquí en Madrid, bueno, en España. Fridays for Future, el grupo Greenpeace, que está poniendo estos cartelones periódicamente en los edificios que son espectaculares. Luego está Ecologistas en Acción, que también está muy activo, el grupo político Equo. Luego, dentro de las cosas privadas, está el Drawdown Project no sé si lo conocéis, que presentan propuestas un poco al estilo Imagina Escorial, pero sobre cosas para mitigar el cambio climático, ¿no? Luego, a nivel opciones individuales, pues tenemos las convencionales. Yo he cogido esta imagen de internet, que son importantes, evidentemente. Lo de reducir en esta sociedad pues sería interesantísimo, pero no parece que vaya más, sino más bien al contrario. Reutilizar, reciclar, el ahorrar agua, pensar si lo necesitas antes de comprarlo, apagar la luz, cambiar las bombillas, coger la bici. Aquí estamos intentando que nos pongan carriles bici. Yo tengo una bici, claro, subir la cuesta esa con los coches pasándote, rozando y el humo de los camiones metiéndote cuando sube la cuesta es tremendo, ¿no? Luego los envases, menos carne, que aquí ya sabemos que el menú es cocido y chuletón. Luego está lo de llevar bolsas al supermercado, el producto local y el reciclaje, ¿no? Que tampoco se hace mucho en este pueblo, ¿no? Cuando vas a los cubos de basura ves que está todo al revés y que allí están las cosas así. Y en fin, lo que yo veo que de fondo hay un problema mental, más que un problema de buena voluntad o de mala voluntad. Está claro que el capitalismo no solo destruye el medio ambiente, sino que también destruye nuestros cerebros, ¿no? Hay un problema ahí de una especie de matrix en la que estamos metidos, en la que, bueno, pues la cosa se pone complicada, ¿no? Ahí, claro, hay que ir a la visión de Freud, ¿no? De esta pulsión de vida, pulsión de muerte. Es como dos cosas que se contraponen, el eros y tánatos. Freud en un principio habló de la pulsión de muerte muy tímidamente, como que se le había ocurrido esta idea, y al final de su vida llegó a la conclusión de que éramos unas cabezas con una pulsión de muerte tremenda, ¿no? La filosofía, los filósofos actuales están mucho con este tema de la pulsión de muerte. Precisamente está el libro del filósofo coreano que vive en Berlín, Byung-Chul Han, que tiene ya varios libros sobre el tema de la pulsión de muerte, pero ahora ha sacado un libro que se llama Capitalismo y pulsión de muerte, que recoge artículos y entrevistas.
Va a salir en castellano en el mes de marzo, en la editorial Herder. Y bueno, pues trata este tema de cómo el capitalismo nos lleva a una pulsión de muerte intensa, ¿no? De alguna manera estamos atrapados a través de lo que llamamos educación o de lo que llamamos sociedad, en una programación de pensamiento racional muy tosca, muy poco sutil, y de la que no es fácil salir y de la que incluso es difícil darse cuenta de que estamos metidos en esa trama, ¿no? Claro, lo que no es muy normal es que estemos en una sociedad culta que se autodestruya sin rechistar, ¿no? Eso es un tema bastante curioso, ¿no? Ahí buscando un nuevo paradigma que creo que está mucha gente rebuscando en las filosofías clásicas. Vaya, perdón, que no lo había puesto en silencio. Con esta búsqueda de paradigmas, de nuevos paradigmas y rebuscando en la filosofía clásica, digamos, a mí hay una figura que me gusta muchísimo, que es Demócrito de Abdera, del año 400 a.C. Es un personaje... perdón, es que me está sonando el móvil. Es un personaje increíble, se le considera presocrático, pero vivió a la vez que Sócrates. Luego fue muy citado por Aristóteles, pero Platón quería quemar todos sus libros, que tiene cerca de 60 libros. Hizo dos definiciones, definió dos cosas que a mí me dejan alucinado, ¿no? Una definió el átomo, definió que el universo era un vacío con átomos, que era la base de la energía. Y dentro de esa definición del átomo y de la energía y del vacío, definió algo muy importante que es la inercia, ¿no? La inercia, que hasta entonces no se sabía lo que era y que realmente es un descubrimiento asombroso, ¿no? En el año 400 a.C., un tipo que habla del átomo y de la inercia, ¿no? Fue luego seguido por Epicuro, por los escépticos y por los estoicos. Y luego hizo otra definición que a mí me resulta todavía más sorprendente que la del átomo, ¿no? Definió ataraxia. Y ataraxia era un estado de ánimo en el que no había deseo. Toma del frasco carrasco, ¿no? Disposición de ánimo en el que no hay deseo. Esta ataraxia también la cogieron los epicúreos, Epicuro la defendió, los escépticos a tope, y fue la vía, fue el lema de base de los estoicos, ¿no? La vía para llegar a la felicidad era llegar a ataraxia, ¿no? A este estado mental, que con todo lo que estamos hablando de la sociedad capitalista, de los problemas mentales y de esta tensión mental, pues claro, aparecer alguien en el siglo IV a.C. que está hablando de un espacio en el que podemos salir de eso, pues es muy interesante, ¿no? Luego, siguiendo con los estoicos, pues me cayó también tipo pedrusco este librito sobre la felicidad, bueno, que en realidad me lo prestó Susana, que es un libro que, bueno, en las primeras frases del libro te pasa con estos filósofos clásicos, ¿no? Que yo ahora estoy leyendo mucho a Patanjali, que estoy con el yoga, y realmente pues en los Yoga Sutras de Patanjali, con leerte los 10 primeros Yoga Sutras, pues ya tienes para varios años de meditación, ¿no? Aquí el comienzo me parece que es muy interesante. Es el comienzo del libro, el libro sobre la felicidad, me parece que ya lo he dicho. Y dice, todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente la busque, se ha errado en el camino. ¿Me acercas un poco de agua? Que me estoy quedando seco aquí la garganta.
Bueno, sí, la felicidad, evidentemente todos buscamos algo, por lo menos un bienestar o por lo menos algo en sin saber dónde estamos y sin saber a dónde vamos y en este momento de incertidumbres. Evidentemente el camino de la sociedad actual, gracias. El camino de la sociedad actual pues es totalmente este camino erróneo del que habla Séneca. Luego habla, claro, los caminos hacia la felicidad que nos destruyen y los que no nos destruyen, ¿no? Es un poco todo el paradigma de los estoicos, esa relación entre lo que nos destruye y lo que no nos destruye, que supongo que deberíamos aplicarlo en la sociedad actual, ¿no? La esperanza blanca sería la neurociencia. En los últimos años hemos conseguido maquinitas, sensoras que conectados a la tecnología de los ordenadores consiguen averiguar cómo funciona el cerebro. Yo este verano leía un libro de Leonardo que estaba investigando el cerebro y encontró cosas alucinantes, pero claro, al final se encontraba con una masa gelatinosa en la que no había forma de averiguar qué pasaba ahí, ¿no? Y hemos estado así pues hasta hace pues prácticamente 5 o 6 años que se han empezado a poner estos sensores y se ha empezado a ver las distintas partes del cerebro y cómo funciona el cerebro en sus múltiples facetas de memoria, subconsciente, razonamiento, inteligencia, automatismos, en fin, el papel de la amígdala, el papel del cerebro frontal, la corteza cingulada, cómo eso se relaciona además con el intestino, con el sistema hormonal, cómo en momentos de tensión activamos el cortisol y si estamos todo el día en cortisol estamos hechos polvo y como si estamos en un estado de tranquilidad se activa la serotonina y las endorfinas y estamos en un estado estupendo, ¿no? Entonces, por un lado hay una esperanza de que se encuentren soluciones desde el cerebro, desde la neurociencia. Ahí la ventaja es que a cualquier edad el cerebro es plástico en el mejor sentido de la palabra, lógicamente. Hay una frase de Santiago Ramón y Cajal que están ahora, venga a repetir toda la gente de la neurociencia, ¿no? Que fue del año 1920 aproximadamente esta frase. Batería crítica, por favor, cárguela. Perdón por la tecnología que sigue. Bueno, dice la frase que los humanos, si nos lo proponemos, podemos ser escultores de nuestro cerebro, ¿no? Evidentemente hay que remarcar el si nos lo proponemos, ¿no? Y bueno, pues yo estaba dando vueltas a fórmulas para salir de esta matrix de la sociedad de consumo, de buscar ahí un salto evolutivo antes de que sea demasiado tarde. Evidentemente hay un montón de técnicas que se están desarrollando ahora mismo en todos los campos, desde todo tipo de técnicas terapéuticas, las esencias florales, hay un grupo muy fuerte de ecopsicología, a nivel danza está esta danza del éxtasis, el ecstatic dance, luego hay fórmulas como la risoterapia y todo tipo de terapias de ese tipo. Los fármacos están apuntando hacia producir estas hormonas o hacer producir estas hormonas, como fue el caso del Prozac con la serotonina, pero estamos investigando qué pasa con todo eso y realmente puede haber de repente hay una pastilla mágica. Están las setas, están las psilocibes, que se está investigando mucho en todos estos cultivos de setas. Y luego están estas técnicas orientales clásicas, el yoga, la meditación budista, el qigong o el taoísta, todas estas, bueno, hay un montón de técnicas, las artes marciales. Ahí es curioso cómo, bueno, cada una de ellas tiene su ataraxia, tiene su fórmula para llegar a estados mentales. En el caso del yoga, yo estoy muy metido en el mundo del yoga, como sabéis, está el samadhi, que es un estado de plenitud. En el budismo aparece el nirvana, que es un estado de no sufrimiento. Es curioso, cada uno le ha dado su característica, al final todas son lo mismo, claro.
El taoísmo, pues claro, habla del equilibrio del yin y del yang y cómo entrar en un estado del Tao en el que nos equilibramos con la naturaleza del universo. En el catolicismo estaría el éxtasis de Santa Teresa o estaría el estado de gracia. Y bueno, pues son opciones, cada uno puede elegir lo que quiera. Y finalmente, para acabar la charla, pues quería compartir al estilo Imagina Escorial, pues unos cuantos hábitos, culturas y ensoñaciones para la cultura, la felicidad y el medio ambiente local, ¿no? El primero de estos hábitos son hábitos domésticos. Yo en mi caso cambié hace años las cuchillas estas de usar y tirar por estas cuchillas antiguas que te venden con estos recambios que vienen en cartón y no traen plástico, y también cambié el spray por la brocha. Es un gesto mínimo, pero produce mucha felicidad, la verdad, por la mañana. Primero darte con la brocha, muy pictórico, luego afeitarte y pensar un plástico menos. Pues ya llevo 3 o 4 años, ya deben ser 700, 800 cuchillas, que sería una bolsa, me la imagino mentalmente. Y es muy placentero de repente tomar hábitos en los que de repente dices, bueno, esto me hace encontrarme bien, ¿no? Luego hay una propuesta que ya hicimos en el último Imagina Escorial, de come más de la tierra y menos del supermercado. Evidentemente se puede comer del huerto, pero también se puede comer silvestre, ¿no? Yo la verdad que estuve con Palmira varias veces, que me enseñó a detectar plantas de la zona que se comían, que eran con farmacéuticas, ¿no? con beneficios, con beneficios para la salud, ¿no? Y empecé a comer ortigas. Bueno, he hecho un listado de las que yo me tomo, hay muchas más, por supuesto, y las he lanzado aquí: ortigas, acederas, verdolagas, llantén, lupios, diente de león, malvas, caléndulas, cardillos, flores de saúco, fresas silvestres, nueces, almendras, escaramujos, moras. Escaramujos, moras suelo hacer mermeladas. Luego las infusiones para los aliños, pues romero, tomillo, cantueso, santolina. Todas estas en primavera: la santolina, la siempreviva, la milenrama, el ajenjo, el hipérico, la tila, las hojas de fresno y las hojas de espino blanco, ¿no? Yo la verdad que, dando vuelta a lo que estamos hablando, aquí las cosas sin cultivar, las cosas incultas de la naturaleza, creo que tienen más fuerza. Cuando te las comes tienen una fuerza especial. Evidentemente son plantas que crecen cuando llueve y que tienen una fuerza de la supervivencia que no tienen las plantas cultivadas, ¿no? Las plantas cultas. Luego siempre Palmira nos hablaba de evitar estas cicutas que te matan lentamente, como le pasó a... Bueno, Sócrates se tomó una sobredosis de cicuta. Aquí hay bastantes en la herrería y aquí en el Escorial de abajo, y son las que tienen las puntitas moradas en el tronco. Pero bueno, luego también creo que es importante tener cuidado con las cicutas industriales, como los conservantes, todos estos pesticidas, colorantes, antibióticos que tienen los alimentos industrializados, todos estos edulcorantes. Y bueno, hay en torno también tienen un trabajo importante de huertos colectivos. Evidentemente comer del huerto también es mejor que comer del supermercado y os animo a todos a hacerlo. Y vamos con la siguiente propuesta, que bueno, está el libro este de Thoreau, que a mí siempre me entusiasmó, El arte de caminar. Habla de un caminar sin propósito, sin dirección, simplemente dejarte llevar al andar. Yo la verdad que ahora a raíz siempre he andado mucho, pero a raíz de la pandemia empecé a andar todos los días hora y media, en torno a 10.000 pasos con estas aplicaciones de los móviles, y realmente los efectos son muy potentes. Por un lado hay un contacto muy directo con la naturaleza, al ir viendo todos los días cómo crecen las plantas, cómo la naturaleza se expande en primavera y se contrae en otoño.
te permite ver el cielo, la naturaleza, las estaciones, la lluvia, el sol, te produce bastante vitalidad, te quita muchos problemas de cabeza y además usas menos el coche. Yo ahora subo bastante andando a San Lorenzo, voy al Zaburdón también, suelo ir andando, en fin, que va reduciendo también el uso del coche mientras nos ponen los carriles bici que tanto deseamos. La siguiente propuesta son los cultivos artísticos. Aquí tenemos un nuevo proyecto de Imagina Escorial que estamos empezando a vislumbrar, ya empezaremos dentro de unos meses. Se titula Escorial TV, es un proyecto de hacer de nuevo vídeos colectivos. Nos interesa el trabajo colectivo en el que en el trabajo de vídeos pues podamos hacer entre todos tanto el guión como el casting y la postproducción, en fin, todo el trabajo se hace en colectivo, solemos reunirnos un día a la semana, bueno, es lo que hacíamos un poco antes de la pandemia y que es lo que vamos a empezar otra vez. Nos reunimos una vez a la semana y vamos trabajando en las ideas y se van saliendo cosas que evidentemente pues cuando empecemos veremos lo que hacemos, ¿no? Si alguien quiere curiosear lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, lo ponemos normalmente todo en el canal de YouTube. Nosotros no tenemos página web, pero sí lo ponemos en el canal de YouTube de Imagina Escorial, si alguien quiere mirar lo que hacemos. La siguiente propuesta es el cultivo del cerebro. Yo tengo este proyecto de convertir el Escorial en un centro de yoga y meditación que se puede instalar en el Jardín de los Frailes. El sitio creo que es el más apropiado, primero por toda esta mística que generaba el pasado en torno al Escorial, con todos estos ermitaños, con todo este circo de energía, ¿no? El circo místico alrededor de las montañas. Y evidentemente la figura del monasterio como símbolo también de un cierto misticismo español, ¿no? Creo que el proyecto se hará antes o después. De momento, pues yo sigo con las clases de yoga. Si alguien tiene interés, mi página es www.ugaldeyoga.com. Ahí podéis ver alguna clase, podéis ver un poco los principios del yoga, la meditación, todo el trabajo de respiración, todo el trabajo de estiramientos, de atención, de concentración, de apertura y de samadhi. Luego tenemos unos cuantos deportes locales, nuevos deportes locales. Ya he puesto al principio un vídeo. Yo planteo dos deportes, el photocleaning y el footy-cleaning y el paseo-cleaning. El footy-cleaning es ir corriendo en chándal, con pantalón corto y una bolsa de plástico, y a la vez que corres pues vas cogiendo plásticos por el camino, ¿no? He puesto los nombres en inglés porque a la juventud le gusta mucho este tipo de nombre. Y luego la opción paseo cleaning, que es la que yo practico, pues es más dando un paseo. Suelo ir con bastón para coger los plásticos que se meten entre las ramas de las zarzas y de los espinos, y el bastón va muy bien y es más suave que el footy cleaning, ¿no? Son deportes que te reducen la barriga, hacen mucho movimiento de estómago, luego fortaleces los brazos, las rodillas, los gemelos salen muy beneficiados y a la vez produce gran felicidad en muchos aspectos, sobre todo cuando ya tiras la bolsa en el cubo, en el container correspondiente, y cuando al día siguiente te das un paseo por allí y ves que no hay un solo plástico, ¿no? Eso es maravilloso. En fin, propuestas para la felicidad. La última, pues hicimos una entrevista, Raúl y yo, a este chico, Fernando Gómez Soria, que era uno de los que habían escrito este Vivir sin plástico, y con también esta protesta que hicimos. Yo sigo dando vueltas cómo se podría, ya que somos consumidores y que evidentemente pues los supermercados son los que menos reducen plásticos, de alguna forma, o bien asociándonos o a través de cartas o formularios, mandarles cartas constantemente diciendo que o reducen
los embalajes plásticos o se deja un grupo grande del pueblo deja de comprar ahí, ¿no? Todos estos supermercados están compitiendo entre ellos y realmente si consiguiéramos un número suficiente tendrían que tomar medidas, ¿no? Además ahora la tendencia es a quitar la persona que te corta el queso, el jamón, la fruta y ponerlo todo en bandejitas de poliespán, todo envuelto. Es un disparate y bueno, pues yo siempre estoy dando vueltas a esta idea que creo que deberíamos avanzar en ella, ver cómo se podría hacer para hacer alguna acción realmente que pudiera tener una repercusión. Y aquí acabo, te paso si quieres Michael, y dejo de compartir la pantalla. Vale. Pues nada, Vale. pues muchas gracias, Juan, que yo he pasado bomba con tu charla y Bueno. espero que todos. Yo voy a ser un poco egoísta, voy a hacerte la primera pregunta, no sé que es muy ético hacerlo como moderador, pero quería, porque lo que acabas de hacer y lo que estamos haciendo en este momento es también es una acción colectiva. Y yo creo que, en mi opinión, una cosa súper importante es la acción colectiva, de hacer las cosas juntas, ¿no? Todo el mundo y vuestro grupo, Imagina el Escorial, Entorno Escorial, los grupos de consumo, los huertos, el huerto ecológico. Todo esto son temas, actividades colectivas que van alrededor de la cultura o el medio ambiente. Y el mero hecho yo creo que la acción colectiva nos hace sentir mejor y tiene más capacidad, más posibilidad de hacer algo, ¿no? No sé cómo opinas tú, porque yo creo que lo que habíais hecho en Imagina Escorial es un buenísimo ejemplo de cómo se puede pasarlo muy bien y la gente pues puede tener la felicidad, porque lo que da la felicidad en muchos casos son los lazos sociales, emocionales, etc. ¿Cómo opinas de esto? Hombre, tuvimos la experiencia esta del grupo de vídeo que empezamos a venir, estuvimos reuniéndonos pues 5 o 6 meses, me parece, que más o menos hasta que llegó la pandemia, vamos, si hubiéramos seguido, estábamos ya lanzados. Es muy curioso como al principio pues nadie sabe qué vamos a hacer, nadie sabe hacer nada, todo el mundo está cortado y de repente va pasando el tiempo, se empiezan a unir lazos, empiezas a conectar, empieza la creatividad a surgir y empieza a generarse una fuerza muy especial que yo creo que es importantísimo, ¿no? Además, pues claro, vivimos una sociedad de soledades en la que de alguna manera es importantísimo ahora mismo el contacto, el pasarlo bien, el tomarnos unos vinos a la vez que creamos o a la vez que generamos ideas, ¿no? Yo por eso hoy quería un poco también invitar a gente aquí para luego tomarnos un vino y comentar un poco todo, aparte del Zoom, que es estupendo. Y sí, realmente creo que tanto a nivel artístico como a nivel de tomar cualquier tipo de medida, tenemos aquí en España el problema de los egos y el problema de las personalidades y el tema de los enfados, que siempre está ahí, que siempre surge, pero bueno, ya con un poco de práctica, pues se puede ir templando gaitas para conseguir que esté por encima lo que queremos hacer de las posibles faltas de entendimiento de las distintas personalidades, ¿no? Pues muy bien, pues gracias, Juan. No sé, Luis, hay un comentario en el chat de Luis Molina sobre el tema del consumo y los grupos de consumo. ¿Quieres decir algo, Luis? Ya está dicho eso. No sé si me escucháis. Sí. Pues, que ya está dicho. Cuando ha hablado Juan, que me ha gustado mucho, sobre pasar de los supermercados o escribirles para que sus productos tengan menos plástico, la mejor forma es de no ir a los supermercados. Y tenemos varios grupos de consumo en el Escorial que siempre nos podemos apuntar a ellos.
Nada más, gracias. Pues a ti. Hay un acto también del grupo de consumo Eco Escorial y Entorno Escorial el 26 de marzo en la Casa de la Juventud de San Lorenzo. Juan, ¿quieres hacer, alguien de la sala quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Queréis preguntar algo a alguno? ¿Os acercáis y preguntáis o comentáis? No, aquí... Beni, sí, porque si no, no te van a oír. Viene César aquí a comentar algo. Que el problema que pasa es que la ley de residuos está tramitándose, le debe faltar muy poco para aprobarse, creo haber leído en el periódico. Entonces, mientras tanto, el tema de los plásticos, no hay ninguna limitación de los fabricantes. Los fabricantes pueden poner todo tipo de plástico, aunque uno vaya diciéndole no pongan plástico. Hasta que no salga la ley que hay en Europa, vamos, o en otros países similares, que regula todo el uso de plásticos, claro, con unos plazos y unas condiciones, nada más. Gracias, César. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien del Zoom? Tenemos mucha gente, varias personas en el Zoom. No sé si alguien quiere comentar algo. Que levanten la mano si quieren comentar, ¿no? Es lo más fácil para saber quién quiere comentar. Yo no tengo vídeo. Me acaban... ¿Me oís? Sí, te oímos, sí. ¿Y me veis o no me veis? Desde acaba de ir el vídeo, no sé qué ha pasado con el vídeo. No sé qué pasa. Yo lo que os escucho, aparte la charla de Juan que me ha encantado, sobre todo eso cuando te cae la piedra en la cabeza, que es lo que nos está pasando un poquito, ¿no? Decía al principio, dices, se nos ha caído una piedra en la cabeza a la hora de imaginar los ermitaños como piedras que habían caído. Sí, no, porque aquí es que no tengo altavoz. No tengo altavoz. Ah. Es que no caí en esto. No se oye, yo creo. Sí. No sé si me oís o no me oís. Perdona, Raúl, no es que aquí en la sala no se oye porque no tenemos un altavoz. Pero bueno, sí. ¿Repites lo que preguntabas o lo que decías? Me gustaba mucho lo que habías dicho de la piedra en la cabeza, eso que te imaginabas los ermitaños como que eran piedras que habían caído allí, ¿no? Esa fantasía de que habían caído las piedras y que ahora nos estaban cayendo como la piedra en la cabeza, ¿no? Esa piedra medioambiental. Yo os escuchaba antes hablar y escuchaba a Michael Harris y hablaba un poco de qué hacemos, qué es lo que tú proponías, ¿no? ¿Qué hacemos con esto de los plásticos y cómo nos juntamos y cómo pedir para que la gente no utilice el plástico en los supermercados? Y yo creo que eso sí se podría mover de alguna manera. Y ahora que está Entorno Escorial aquí, que hay grupos de consumo, que están viendo el vídeo, no sé, a lo mejor se podría hacer una reunión con todos y que la gente allí propusieras tú esa idea a mí, Juan, que me parece fantástica. Lo dejo ahí yo, no sé qué te parece. No sé. Juan. Sí, yo la verdad que lo que decía antes, no sé cómo se llama el que ha hablado, sí. Evidentemente sí, hay una solución que es no ir a comprar a los supermercados, pero evidentemente hay una minoría, estamos hablando como una parte tan ínfima que veo que bueno, pues sí, que a nivel individual uno puede hacer lo que quiera, pero que realmente los supermercados no tienen una presión social para quitar los plásticos, al margen ya de que sea por ley o por no ley, sino porque vean que hay un grupo grande. Evidentemente los supermercados ahora mismo están en una situación muy delicada y cualquier cosa que les diferencia pues puede ser importante, ¿no? Y evidentemente los plásticos para ellos son cómodos, pero para nosotros son incómodos y para el medio ambiente ya son muy incómodos. Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, uno puede no comprar en los supermercados. Evidentemente hay tiendas con que se puede consumir a granel, evidentemente puedes comer del campo, evidentemente, pero al final, pues yo por lo menos sigo yendo para ciertas cosas a los supermercados y me indigno cada vez que entro y cada vez que hace poco en el Hipercor
estaba en la cola viendo cómo los anteriores entraban, a todos les daban unos balsones de plástico tremendos. Yo iba con mi bolsita, pero le pregunto, oiga, ¿cómo ustedes no tienen bolsas de papel? Y me saca una bolsa de papel y me dice, sí, sí, tenemos bolsas de papel. Y le digo, ¿y por qué no las da en vez de darlas de plástico? Y te responden, bueno, no, es que los clientes las prefieren de plástico porque no se les vaya a romper cuando salen luego con la bolsa llena, ¿no? Entonces, es un absurdo total que tienen la bolsa de plástico, pero tienen la bolsa de papel, pero te dan la de plástico, que seguramente te la cobran unos céntimos más, en fin. Todo es un juego absurdo, pero yo pienso que el que se note una presión de un grupo, si el grupo es grande o si el grupo es activo, puede cambiar las cosas en este sentido, ¿no? Más pensando en la colectividad que en la individualidad. Pues eso, Gracias, no sé si puedo- gracias Juan. Carolina, perdona, hay un ruido, si puedes quitar el micrófono. Solamente para responder un poco lo que has dicho, Raúl, nosotros, claro, que en Entorno Escorial, pues yo creo que sería muy interesante hacer una acción sobre plásticos. Tengo que contar que el plástico es solamente una parte. Ahora estamos con miles de problemas, porque tenemos un proyecto para una M60, hemos tenido problemas para una variante, una línea de alta tensión, ¿sabes? Hay muchos frentes de acción, pero yo creo que sería interesante entre todos los grupos, asociaciones que hay aquí, pues pensar en hacer algo. ¿Alguien quiere, Juan, quieres hacer una pregunta o buscar una pregunta en alguien de la sala? Están aquí ya todos esperando el vino. Pues hacen muy bien. Pues, Y es que sí. he tenido un problema, Sí. tenía que haber puesto un micrófono aquí para que se oyera bien y no se oye casi. Entonces Vale. estamos un poco desconectados. Bueno, Entonces, hacemos, yo que estoy sí. pegado Bueno, al hago, ordenador. a ver si hay dos preguntas más de la gente del Zoom. ¿Alguien del Zoom quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Alguien del Zoom? ¿Hay muchas personas? Tenemos a 24 participantes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues si no, pues no pasa nada. Hemos tenido una charla, en mi opinión, espectacular, muy divertida, muy interesante. Yo he aprendido muchas cosas, por lo menos, y yo creo que pues lo hemos pasado bien. Es verdad que los que estáis en la sala, en el estudio de Juan, que vais a tomar un vinito ahora, lo vais a pasar mejor. Y espero que la próxima vez, en la próxima charla que organizamos, que vamos a organizar, que es sobre alimentación sostenible, con dos productores locales y bueno, productores ecológicos, en el 26 de marzo vamos a hacer en la Casa de la Juventud, y luego pues podemos disfrutar pues algo de los productos y tomar un vinito en el Rincón Andaluz. Y nada, solo para decir que muchas gracias a Juan y a todos que habéis participado en esto. ¿Por qué? Yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que a mí me ha inspirado lo que ha dicho Juan, que hay muchas cosas que podemos hacer, y yo creo que Imagina Escorial en sí es un ejemplo de la acción colectiva y la acción de los artistas y el importante papel que tiene los artistas y la cultura en cambiar esto. Porque como has dicho muy bien, Juan, vivimos en un mundo con un capitalismo que tiene una pulsión de muerte, que es totalmente autodestructiva. Entonces la cultura puede ser muy interesante. Pues nada, pues muy Pues bien. muchas gracias a ti, Michael, y a todos los participantes. Y vamos a poner la grabación en el YouTube de Entorno Escorial y Imagina Escorial. Y haré un breve resumen también para el blog. Pues nada, gracias. Adiós. Bueno, Hasta hasta luego. luego a todos. Chao.